Hoy vamos a charlar de algo muy interesante que a mí me da muchísimo placer compartirlo con ustedes porque tiene que ver con esta nueva medicina que no es tan nueva, pero que tenemos que conocer. Invitamos al doctor Ricardo Aita para que nos cuente un poco cómo él trabaja y esta dualidad de su trabajo. Por eso pusimos acento en esta invitación, porque él es veterinario y trabaja como médico veterinario, por supuesto, tiene todas las técnicas habidas y haber de las tradicionales, pero trabaja con terapia neural con los animalitos. Bienvenido al programa. Gracias, Lucía, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, terapia neural para animales. Hay que tener una apertura o una filosofía de vida o un concepto distinto de lo que es la medicina tradicional para recurrir a un médico veterinario que haga terapia neural. Contanos un poco cómo funciona la terapia neural y cómo funciona en los animalitos. Mira, la terapia neural, lo primero que hay que aclarar es que es medicina, no es magia. Entonces, la terapia neural tiene las indicaciones y las limitaciones que pueda tener la medicina. La terapia neural es una medicina que surge en Alemania y en realidad es en Alemania donde le dan la primera regulación, pero sus conceptos surgen desparramados en el mundo. ¿Por qué? Porque surge de la mano de los primeros anestésicos locales y de la primera anestesia. Cuando empiezan a verse, fueron miles de años de lucha del hombre contra el dolor, y cuando a principios del siglo pasado empieza la anestesia local a tener vigencia, empiezan a verse efectos que trascendían lo anestésico. Quien toma esto y lo compagina, digamos, lo observa y se detiene en esto, son los hermanos Huneck en Alemania. Pero estas observaciones fueron en Rusia, fueron en Francia, fueron en Alemania, y muy de a poco la terapia neural fue adquiriendo cada vez más sustento en sus fundamentos científicos. Lo que es claro es que la terapia neural es hija directa de la ortodoxia, de la que llamamos la medicina típica, que conocemos todos, que se llama alopatía. O sea, nosotros usamos la misma farmacología, la misma anatomía, la misma fisiología, la misma neurología. Es diferente el punto de vista del organismo, y este es el punto importante en la terapia neural. Correcto. Contanos, para que se entienda, que estas pequeñitas inyecciones de procaína tienen un alineamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ir a algo práctico. Un perrito que tiene un tumor, ¿cómo funciona en ese perrito? Hay una afirmación que es la siguiente: no existen enfermedades, sino que existen enfermos. Entonces, no vamos a poder extrapolar, por ejemplo, dónde se pone la procaína en una alergia. Porque la pregunta que hay que hacerse es: ¿la alergia de quién? Aclaremos algo. La terapia neural tiene una característica, que es que se maneja con una sola droga, que es un anestésico local que se llama procaína, que se usó durante mucho tiempo, hasta la década del 80 en algunos casos se usaba también, pero con una particularidad, que se usa no en dosis anestésicas, sino que se usa muy diluida, entre el 0,5 y el 1%, y a veces a mayor dilución también. Entonces, el sistema nervioso tiene otra particularidad, que es, frente a particularmente los anestésicos o el alcohol, por ejemplo, a bajas dosis funcionan como estimulantes y a altas dosis funcionan como anestésicos o depresores. Hemos visto nosotros pacientes humanos o veterinarios que fueron anestesiados y en el momento de la inducción, o sea, cuando entra la anestesia, hacen una fase de excitación, digamos, y cuando salen de la anestesia hacen otra fase más. ¿Por qué? Porque la anestesia en esos dos momentos está en baja concentración en el paciente, entonces tienen una fase de ese tipo.
La terapia neural lo que hace es poner en el sistema vegetativo, o sea, la parte del sistema nervioso que actúa cuando nosotros estamos dormidos o que funciona todo el día pero inconscientemente. La digestión, el diámetro de la pupila, la broncodilatación, la presión arterial, la secreción de insulina, todo se maneja con el sistema nervioso. La habilidad del terapeuta neural es poner la aguja en el lugar donde la tiene que poner. Entonces, en el caso de una alergia, de un tumor, lo que hay que ver es la historia de vida de este paciente, todos los estímulos que recibió a lo largo de su vida a nivel del sistema nervioso y a nivel del sistema inmune, digámoslo así, que está regido este último por el sistema nervioso, todo el acúmulo que tiene de estímulos, todo lo que nosotros hemos vivido y aprendimos está grabado en el sistema nervioso. Si yo dijera plastilina, a cualquier persona que nos está viendo y escuchando, tal vez en voz, genera una serie de recuerdos de cuando éramos chicos, de la maestra, del colegio. Eso estaba grabado y tal vez hace años que uno no escucha la palabra plastilina. Pero frente a un estímulo auditivo, el sistema nervioso descargó todo lo que ese olor y esa textura de la plastilina nos recuerda. De la misma manera que esto está grabado en el sistema nervioso, en el sistema inmune queda grabado absolutamente todas las bacterias que a mí me tocaron y que a este paciente también lo tocaron. Las vacunas, las operaciones, las cuestiones emocionales. Todo está grabado en el paciente. Esto es lo que puede... El acumulado de estas cosas es lo que puede traer una alergia o un tumor. Entonces hay que ver este tumor o esta alergia, por qué se generó. Ahora, es súper interesante porque en realidad los que conocemos la terapia neural y trabajamos, y yo soy paciente de terapia neural, cada vez que tengo algún acontecimiento corro a mi terapeuta neural, es despertar esta memoria, borrarla y funcionamos desde la sanación. En el caso de un perrito, de un gatito, tenés que trabajar con toda la historia familiar, es decir, de los dueños del perrito, ¿no? Es decir, no solamente de la mamá que lo trae, que lo cuida, o del cuidador, sino de incluso todos los participantes de la familia, si es que hubo alguna agresión, si es que hubo alguna situación difícil dentro de la familia, lo que estos perritos o gatitos pudieran haber captado desde la emoción. Absolutamente todo. Ajá. O sea, hay un concepto que hay que tener en cuenta. De los pelos para adentro el perro es uno. Yo siempre digo, el paciente es una sopa organizada. Que esté dividido en partes, yo una manzana también la puedo dividir en partes y yo pudiera decir que la manzana es epicarpio, endocarpio y pericarpio. ¿Sí? Está bien, es verdad, es así, es una visión anatómica de la manzana. Pero si yo dijera que la manzana es agua destilada y energía solar, tampoco miento. Puede ser más poética, claro, pero tampoco estoy diciendo algo que no sea. Claro. En el caso de un paciente humano o veterinario, yo siempre digo, de los pelos para adentro es uno, pero también de los pelos para afuera es uno. El perro o el gato, esta mascota, es esta mascota de esta casa, de este ambiente, que come este alimento, convive de esta manera, respeta estos horarios, vive en esta ciudad, fue adoptado a esta edad, convive con otras mascotas, claro, o no. Claro. Entonces, esto es lo que hace a que Colita sea Colita. Claro. Y que no es repetible en la historia de la humanidad, sí, como digo yo, esta mascota es única e irrepetible. Por lo tanto, todos sus sucesos también son únicos e irrepetibles. Antes de meternos un poco en tu vida, cómo llegaste a esto, yo quiero contarles a ustedes que, bueno, te conozco a través de mi perra y realmente doy gracias de conocerte porque ha sido muy especial. Le ha salvado la vida en realidad en un momento muy puntual que lo operaste porque hubo una emergencia y hubo que operarla. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno toma una decisión de ir a un terapeuta neural es porque queremos que no sufra el perro, o en mi caso fue el perrito, no sufra otro tipo de consecuencias que puede tener la medicina tradicional. Ahora, cuando
trabajás con este perro, que esto es algo que me pasó a mí desde mi percepción. Lo primero que me preguntaste, me acuerdo de la primera entrevista que tuvimos, la primera consulta, es ¿qué pasó con vos? Yo era la mamá y la perra se cargó una situación especial conmigo que era emocional porque era un punto tan parecido a lo que yo estaba sufriendo. Explicarnos un poquito cómo es que capta este animalito lo que le pasan a los dueños, ¿no? Porque de alguna manera yo percibí que se hizo cargo de una historia mía. ¿Es así? Sí, en parte podemos ponerlo en estas palabras, en otras palabras, pero hay una realidad que el perro convive y vive en un ambiente determinado. Y el perro, el caballo, la vaca o el gato, lee ese ambiente y esto lo hace a través del sistema nervioso. Todas las reacciones que tiene una mascota son a través del sistema nervioso y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando uno está angustiado y siente un nudo en la garganta, un pecho, acá en el pecho parece que uno tiene un tronco, y la cara de triste o de felicidad y esa alegría que se te sale también del pecho, esto está dado por el sistema nervioso. Desde lo fisiológico, la amígdala del cerebro es una de las que regula toda esta cuestión, pero que uno ponga cara de felicidad o de tristeza está dado por el nervio facial, no hay manera sino de mover la cara. Claro. Entonces, lo mismo pasa con un animal. ¿Qué quiero decir? La percepción a través de los pares craneanos, por ejemplo, del segundo par, que son los nervios ópticos, del primer par, que es el nervio olfatorio, de parte del perro, es directamente relacionado con el sistema nervioso. Y él percibe un peligro o algo que le agrade, dormir en la cama, le agrada, hasta que viene el dueño, que se baja, porque lo escuchó o lo vio, y se baja. Entonces, está permanentemente leyendo. Si el animal está en un medio que está durante años de una manera y de repente hay una mudanza, claro, hay gritos, hay una alteración que la escucha, la ve o la huele, esto trae una consecuencia. Es un reflejo, esto está directamente relacionado con desde estudio de Pavlov a lo más fisiológico que hay, que es escucho algo que me agrede y reacciono frente a eso. Escucho algo que me agrada, reacciono de otra manera frente a eso. Entonces yo quiero plantearlo desde este lugar, porque si bien hay un plus y hay un más allá, tampoco quiero plantearlo desde algo que pareciera que el animal, más metafísico, claro, lee la energía. No, lo planteo desde lo más absolutamente fisiológico que hay. Perfecto. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que cuando uno estudia medicina y puede traducir todo esto desde lo paranormal, que es lo que nos muestran los animales, porque a veces digamos que tenemos documentación de delfines que hacen cosas maravillosas. Bueno, el otro día estaba mirando cómo una de las formas que teníamos que los seres humanos prestar atención cuando viene un terremoto tiene que ver con los animales. Los animales se van del lugar, sí. Es decir, tienen una percepción distinta. Me encanta que entres desde este lugar más científico, claro, a hablar de terapia neural. Pero ¿cómo llegaste a terapia neural? Porque esto es súper interesante. Mirá, yo te voy a contar mi caso en particular, pero voy a hacer una salvedad. Creo que habiendo escuchado varios colegas y siendo de los primeros que no nos arriesgamos, de los primeros que tomamos esta decisión de inquietarnos a través de la terapia neural, hay un factor común en muchos colegas que fue, yo te diría que el cansancio o la insatisfacción de la alopatía. La alopatía te presenta después de un tiempo de ejercer la profesión que, a ver, no quiero pecar de soberbio, pero no es que cuando entra un perro uno ya sabe lo que tiene, pero digamos, en muchos casos es así. Después de 20 años de profesión uno ve que este perro tiene una alergia a la pulga y ya sabe lo que le tiene que dar. En mi caso particular, hay un gran pionero de esto, que es el doctor Roberto Castro. Él es el que tradujo la terapia neural que tiene todo su basamento en el humano. Él fue uno de los que, y en la Argentina el pionero y uno de los más importantes de toda Latinoamérica, tradujo, digamos, lo que era la terapia neural, sobre todo las técnicas de la terapia neural, a lo que es la medicina veterinaria.
Hay un punto en el cual yo ya estaba insatisfecho de la alopatía y conectado con Roberto empecé a hacer los primeros palotes. Hay un evento que se da ahí cerca de mi vida que yo tuve un ACV cerebeloso y tuve lo que en muchos casos vemos en veterinaria, que es un síndrome vestibular. Lo vemos mucho en perros, sobre todo perros viejitos, que si bien no es mi caso, terminé yo también como ellos, así caído hacia la derecha y dando vueltas. Bueno, me contacto con un médico que hacía terapia neural y a la semana, 10 días, yo estaba trabajando. Cuando el pronóstico era de 7 medicaciones, de un diagnóstico diferencial de una esclerosis múltiple. Entonces, yo viví en carne propia y lo primero que a mí me preguntaron fueron 2 cosas. ¿Qué era lo que yo no quería escuchar? Porque había quedado con una sordera. ¿Y qué era lo que me hacía perder el equilibrio? A mí me sorprendieron mucho esas preguntas, porque directamente para dar una pastilla de algo no necesito saber qué es lo que a vos te inquieta. Seguro. Pero acá el tema iba un poco más allá. Esto se fue desarrollando al punto en el que hoy yo creo que un terapeuta neural tiene que ser médico de animales y veterinario de personas. Esto es, me encantó. Es una afirmación porque creo que hay que sentarse, hay que escuchar, hay que charlar. Y el veterinario hoy atiende gente. A través de nuestra profesión, la profesión nuestra es muy amplia, ¿no? Desde la producción animal, la certificación de alimento, la salud pública o la clínica. Desde nuestro caso particular, los que hacemos clínica de pequeños, uno de los elementos que tenemos es justamente el de escuchar a nuestros clientes a través de nuestros pacientes, que son las mascotas. Trabajo, yo creo que este es el gran desafío del veterinario que hace clínica y el desafío de hoy, donde hay una sociedad que está con mucha necesidad que se la escuche. Mucha necesidad que se los escuche. Es admirable porque realmente esta profesión como terapeuta, como veterinario y trabajar con terapia neural a veces hace que el tiempo sea muy escaso, ¿no? Porque al tener que escuchar ya nos vamos al médico que teníamos antes, ¿no? Que curaba solamente con un vasito de agua, pero si iba y escuchaba y se sentaba al lado del paciente. ¿Cómo te gustaría que sea a partir de ahora, desde tu experiencia de tantos años como médico veterinario, trabajando, que los chicos nuevos que se reciban pudieran tener un ingreso a la terapia neural? ¿Cómo plantearías esto? Porque esto no es un negocio, seamos honestos, para nada, no se gana plata con terapia neural. Sí se gana el amor incondicional del grupo familiar, eso es cierto, ¿no? Que tiene una mascota y de poder ayudarlos. ¿Cómo los despertarías para mostrarle que esto es realmente maravilloso? Yo creo que, y yo le diría a los colegas, primero que hay un gran divorcio entre la medicina y la biología. Cuando uno ve los avances que está teniendo la biología y nosotros seguimos como médicos formándonos con la membrana celular de la década del 50, evidentemente hay algo que nos estamos corriendo del eje. Pero yo, contestando la pregunta que vos me hacías, creo que el colega se tiene que volver a entusiasmar. Entusiasmar es enteo, no sé cuánto, que es estar lleno de Dios, estar lleno del aliento de la vida. Si el médico, humano o veterinario, a mí no me importa, se logra entusiasmar con la vida, ganamos un paso enorme. No podemos dejar de maravillarnos. Nosotros, yo no quiero demorarte, pero si yo te dijera, mira, Lucía, ¿sabes que hay un gran negocio? Tengo un gran negocio entre manos. Vamos a fabricar insulina canina que no hay. Buenísimo, Ricardo, ¿qué tenemos que hacer? Mira, tenemos que poner bastante plata cada uno, vamos a buscar unos socios, necesitamos que él se encargue de todo el marketing y la promoción, él se tiene que encargar de encontrar un enorme galpón, él tiene que comprar todas las maquinarias para poder fabricar, hay que ver a alguien que haga toda la parte administrativa, gerencial y operativa, la logística. Todo esto lo hace una célula beta del páncreas.
sin que nadie le enseñe nada. La célula beta del páncreas, con el choripán que yo me comí antes de ayer y el vaso de Coca-Cola y el mate que amargo que me tomé hoy a la mañana, o ahora está fabricando una molécula de insulina. Y ella sabe cómo cada parte de esa molécula está en el lugar que tiene que estar, donde tiene que estar. Y hay miles, millones de células beta del páncreas que están fabricando mi insulina en este momento y yo nunca supe. Y la largan a la circulación sanguínea en el momento que la tienen que largar y la retiran cuando la tienen que retirar. Esto es lo que nos tiene que maravillar a los médicos. Dejar de ver al paciente como una máquina y empezar a verlo como algo que está integrado, una obra maravillosa que es increíblemente coordinada, chequeada, escaneada permanentemente y cada cosa está en el lugar que tiene que estar. Este es el orden que a la terapia neural le importa. Entonces yo le diría a un colega o a un médico recién recibido o que hace mucho tiempo que ejerce la profesión, que se entusiasme de vuelta con la vida, que se entusiasme de vuelta con la profesión. Es un acto único e irrepetible en la historia de la humanidad cuando yo tengo un paciente sobre la camilla y le doy una vacuna o le hago una pápula, que es una técnica de terapia neural, nunca jamás nadie va a poder repetir esa pápula. Esto es lo que yo quisiera que poder... de alguna manera, no sé, tal vez en un acto de soberbia, yo quisiera poder entusiasmar a alguien y que redescubra la profesión. Ser veterinario, como cualquier otra profesión, está destinado a un porcentaje chico de la humanidad, como cualquier otra, No estoy diciendo que sea mejor ni peor, estoy diciendo a los que nos tocó esta vocación, tenemos que sin duda desarrollarla con un amor y una sensibilidad particular. Cuando te replanteas tu vida, ¿no? Y ves... ¿No te gusta nada? No, dale, hacé la pregunta, dale. Cuando te replanteas los años que estuviste trabajando o estuviste ayudando sin hacer terapia neural y ves la diferencia entre esa etapa y esta etapa, la he vivido yo contigo cuando fuimos a preguntar si eras médico, veterinario, terapia neural, que ya sabíamos, para atender nuestra perra. La alegría, esta cosa que te surgió de adentro, ¿te planteas alguna vez el tiempo que perdiste por no conocer la terapia neural? Por eso te contestaba que no. Hay dos cosas. Sí. Hay algo que yo no podría hacer, no podría hacer otra cosa que es médico veterinario. Es una incapacidad. Lo mío no es una vocación de ser veterinario. Yo no puedo hacer otra cosa. Lo digo desde ahí. No sé si es una profunda amor por la profesión o es una incapacidad mía de no poder ser otra cosa. Creo que la vida de cada uno, cada cosa llega en el momento que tiene que llegar. A mí me llegó en el momento que tenía que llegarme y admiro y me alegra chicos jóvenes porque estoy hablando de chicos de 24, 22, 28, 30 años que están hoy haciendo los cursos de terapia neural. Sí me parece importante. Creo yo, en mi humilde opinión, que para hacer una buena terapia neural, en algún momento tenés que pasar por la alopatía. ¿Por qué? No se puede ser un talibán de la terapia neural, o un talibán de la alopatía, no se puede ser un talibán de nada. Entonces, hay situaciones en las cuales la terapia neural tiene sus limitaciones, y hay otras situaciones en las cuales yo tengo mis limitaciones como terapeuta neural. Claro. Entonces, si bien mi opción es por la terapia neural y para mí la medicina alternativa es la alopatía, que es la medicina tradicional. Yo cuando hablo de medicina alternativa hablo de eso. Ajá. Para mí esa es mi medicina alternativa. Yo no tengo que tener problema en cuándo dar un corticoide o cuándo dar un antibiótico, porque de hecho lo tengo que usar en muchas ocasiones. Lo importante es pensar desde la terapia neural, no hacer una ensalada en la cual hago homeopatía, entonces doy árnica, hago alopatía, doy tramadol. Lo que sí es cierto que cuando uno ingresa a este mundo de las distintas opciones que buscamos, porque buscamos los seres humanos para estar mejor y lo buscamos desde nuestro físico y buscamos para nuestros animalitos, es verdad de que empezamos a trabajar desde la prevención y la terapia neural nos ayuda muchísimo.
muchísimo, porque la primera vez que percibimos algo que pueda tener nuestro animalito y empezar a trabajar con terapia neural hace que ayudemos a ese animal a superar un montón de patologías que después por ahí es tarde, ¿no? Esto es cierto. Ahora, es complejo también por otro lado, porque la persona que recurre a tu consultorio, ¿cómo sabe que vos sos terapeuta neural? ¿Cómo sabe y cómo conoce esto? Es una buena pregunta. Yo creo, hay certificados, hay cursos, hay una serie de cosas que yo podría mostrar una serie de cartones, conferencias y esto está bárbaro. Y viajes porque vas por todos lados. Sí, gracias a Dios también la varita mágica de la vida me ha permitido sí. Eso. Pero la única verdad es la camilla, yo digo. Las conferencias y los cartones y las cosas que están colgadas en la pared, también tengo telaraña también colgada en la pared. Y esa es otra maravilla de la vida. Porque una araña, que tiene un cerebro del tamaño de no sé cuánto, hizo una telaraña que un ingeniero no la podría hacer. Y sin embargo ahí está entre algún cartón mío, debe haber alguna telaraña, y la dejo porque es otra maravilla más de la vida, mucho mejor que mis cartones. La verdad del terapeuta neural está en la camilla. En el diálogo, en la comunicación, en el caso que yo pueda resolver, tal vez, porque tal vez no lo pueda resolver. Pero creo que cuando uno adopta esta filosofía, y esto yo quiero contagiarla a quien haga alopatía también, cuando un cliente, y lo digo con todo respeto, el dueño de una mascota se acerca a un veterinario, debería pasar algo que es que de ahí en adelante la cuestión, la vida de ambos no debería ser igual. Porque tendría que haber una comunicación, tendría que haber un acto profundo de encuentro, que algo tendría que cambiar. En mi vida o en la del propietario, en la del dueño de esta mascota. Y ni que hablar en la mascota. Trasciende el tema de la salud de la mascota. Yo quiero que se trascienda eso. Bueno, por lo menos en el caso mío lo lograste. No, es un antes y un después, ¿no? Realmente la experiencia de haberte conocido, la experiencia de ver como cliente, realmente, de habernos ayudado con nuestra perrita, nos permitió conocer más a fondo un ser humano con un corazón enorme, donde realmente pusiste acento en toda la circunstancia que he vivido, en lo que me pasaba a mí también con el perro. Y eso habla muy bien de vos. Realmente yo te lo quiero agradecer porque uno cuando deja un perro en una operación, como en el caso nuestro, en un lugar que suponemos que no conoce y que es la primera vez, sale con una angustia muy importante, ¿no? Pero en el caso tuyo, realmente estábamos muy tranquilos y muy seguros de que estaba en buenas manos. Yo te agradezco. Hay algo que pasa y hay cosas que por repetidas terminan siendo de verdad y no lo son. Yo entiendo que hay que filtrar algunas cosas, pero también entiendo que hay un momento que uno como paciente necesita un abrazo de parte del médico o que contengan la angustia, la duda, esa incertidumbre. Uno llega a un médico desmantelado. De la misma manera llegabas vos o llegan a nuestras consultas diariamente miles de propietarios a todos los consultorios veterinarios que hay, muchas veces desmantelados con una situación. Y yo creo que el veterinario tiene que, de alguna manera, no digo que se lo lleve a comer a la casa, lo que estoy diciendo es, de alguna manera, corresponder a esa, contener esa angustia. Uno no puede ser ajeno a eso. Esta verdad repetida es que uno tiene que filtrar y uno no se tiene que comprometer. No, yo creo que hay que comprometerse. Hasta un punto, hasta donde yo puedo, de una manera genuina, de una manera sincera, pero uno no puede. Es muy común, Lucía, esto que llega a nuestro consultorio, una señora que es jubilada, cualquier veterinario tiene anécdotas de este tipo. Me acuerdo un hombre que venía, yo estoy en San Martín, y este hombre venía desde Maquinista Sábio, en colectivo, un tipo como de unos 80 y pico de años, venía todo dobladito con una bolsita con el perro adentro. Uno no puede, ese hombre, no decirle: hola Antonio, ¿querés un mate? ¿Querés un café? ¿Cómo estás? Vení, contame. Y él angustiado por su mascota. Uno no puede estar ajeno a esto. Por eso digo que el veterinario es médico de animales
pero es veterinario de personas. No puede uno estar ajeno a eso. Y él se iba a las 6 de la tarde y llegaba a la casa a las 9 de la noche. ¿Cómo voy a estar ajeno a eso? Seguro, seguro. Lo que sí es cierto que el que puede y el que quiere, porque no todo el mundo puede dar amor ni recibir amor de las mascotas, tiene ganado el cielo en muchos sentidos, porque empieza a conectarse con un amor incondicional que por ahí con los humanos no los tenés. Eso es una realidad. Y qué bueno encontrar médicos como vos que comprenden esta locura, entre paréntesis, de este amor incondicional con nuestros animales. Y aprendemos de alguna manera a respetarnos como seres vivos, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, hay una afirmación que de a poco estamos trabajando, que es salir del antropocentrismo. El hombre tiene ciertas responsabilidades, pero mi pregunta es, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo la ve la abeja, infrarroja? ¿Cómo lo ve el delfín, por sonido? ¿Cómo lo huele el perro? ¿O cómo lo veo yo? No lo sé. A mí me toca una parte y hacerme responsable de esa parte de la vida, pero yo no podría vivir como un delfín. ¿Seguro? Y no puedo hacer lo que hace un colibrí. Entonces, esta cuestión que nos ha llevado a tantos fracasos de ver el antropocentrismo que puede desmantelar una selva para plantar soja, es algo que nos está llevando en muchas situaciones a la ruina. Si nos hermanáramos un poco más con la naturaleza, sin ninguna duda esto sería más respetuoso, este trato. Seguro. Entonces esto que vos decís es así, es nada más que decir yo no sé. El que sabe es él que entra a la consulta, el perro o el gato que entra a mi consulta, él es el que verdaderamente sabe. Después saben los dueños, que son los que me van a contar cómo está, qué es lo que pasó y todo esto. Y a lo último yo trato de ayudar. Pero el que sabe no soy yo. Es muy agradable sentir desde ese lugar que hablabas vos, Ricardo, como la única comunicación que tenemos los seres humanos para que este mundo funcione es el amor y el respeto. No existe otra. A ver, uno podrá ser más poderoso, más culto, menos culto, pero la comunicación se da desde el amor, ¿no? Y el animal nos está mostrando eso. Y ya para finalizar la nota quiero preguntarte, ¿te ha pasado de que te traigan un perrito histérico y que no supiste qué hacer porque era tal la pila de nervios que pudiera tener ese animal? Mira, en terapia neural, la terapia neural es una medicina que se hace en base a inyecciones, pequeños estímulos en determinados lugares. Entonces, gatos y perros que vienen doloridos, que vienen en moneda corriente y no en lo personal, es común a la profesión y a los que hacemos esta especialidad de terapia neural. En general, hay un punto en el cual uno con paciencia, sin violentar, sin ser agresivo, la consulta no puede ser algo agresivo. Creo que me acuerdo una sola vez que una colega me trajo por una interconsulta creo que era un caniche o un Bichon Frise, no me acuerdo, creo que era un caniche, que fue muy difícil y pude hacer una sola aplicación, pero sobre todo porque lo respetamos, más que porque si no uno lo agarra entre dos, lo tiene, pero eso no tiene sentido, no es un acto amoroso, no es un acto respetuoso eso. Siempre se pudo, siempre se respetó, siempre se va de a poco y se puede hacer, se puede. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y otros tipos de animalitos trabajaste con terapia neural? Y nuestra profesión es bastante particular porque he visto desde un erizo africano hasta una gallina y como digo yo, cuando a nuestro consultorio entra alguien con una caja con agujeros, agárrate porque no sabes qué adentro puede salir cualquier cosa. Entonces, sí, en la profesión me ha pasado de ver monos, de ver... Es hermosa. Yo no soy objetivo, para mí es la mejor profesión del mundo, pero bueno, no soy objetivo. Pero sí. ¿Y en ese caso trabajás con terapia neural?
Siempre No sé, intento por ahí. Yo te pregunto porque tengo una sobrina que tiene los animales más raros que uno se puede imaginar. Siempre no intento, le duran mucho, siempre pero empiezo bueno. por ahí. Mi opción es esa siempre. Okay. Y yo te contaba del erizo este africano, que el erizo en No cautiverio. me jamás. No, me pinchó más él a mí que yo a él. El erizo, el africano es muy chiquito, tiene estas púas como si fueran de peine, se clavan, duelen, y hace unas patologías justamente por el cautiverio, tiene unos problemas como si fueran neurológicos. Y me acuerdo que anduvo muy bien durante algún tiempo, pero si el problema de origen de esto es el cautiverio, claro, esto se resuelve con libertad, claro. No con pastillas ni con terapia neural. Pero en ese caso él me pinchó mucho más a mí que yo a él. Decime, ¿y pajaritos también atendés? He visto alguna cosa, siempre, todo, en la consulta se ve de todo, siempre se puede. De todo. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa y que nos dejes este mensaje de amor sobre todas las cosas y de que todo es posible. Ahora, una sola cosa. Cuando tenés que dar una mala noticia, ¿cómo lo haces? A mí me cuesta mucho, sé que a los colegas, yo no hablo por mí, en algunas cosas me permito hablar por los veterinarios con mucho respeto y con el mismo dolor que sé que va a producir. O sea, hay un axioma en medicina que es no dañar, non docere, no dañar, lo digo sin dañar. Y a veces sé qué es lo que va a pasar y busco el momento, la manera, la oportunidad, el espacio. No estoy de acuerdo con que se diga esto va a pasar tal cosa. No, con respeto, como me gustaría que a mí me lo digan. Qué bueno. Gracias por no, pasar Lucía, gracias a vos, de verdad. por el programa, y nosotros queríamos presentarles a ustedes realmente a Ricardo, un veterinario con corazón. Todos lo tienen, pero él late fuerte. Gracias. Gracias, Lucía.